la semilla no va a germinar, ¿no? La semilla no va a dar fruto. Así que creemos que hoy somos buena tierra en el nombre del Señor, y que esta semilla que hoy va a caer de parte del Señor va a dar fruto, amén, al 100%, para crecimiento y desarrollo de nuestras vidas en el Señor. ¿Ok? Así que no permita que nada te perturbe. Mire, el diablo es un cochino, que el Señor reprenda. Siempre hay en la iglesia un hermanito que se deja usar, y no por Dios, porque están metidos en la prédica y de repente piensan, no, pero tú sabes que la vida cuando sacamos, déjame quieto disfrutar de la palabra y entender lo que Dios tiene para mi vida hoy. Vine a decirle que Dios tiene algo bueno, hermoso y maravilloso para su vida hoy. Dios siempre tiene algo nuevo. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas en cada mañana. Yo hoy tomo la misericordia de Dios, camino en esa misericordia y me muevo en esa misericordia. Si ayer fue malo, tranquilo, mañana viene algo bueno, porque dice que son misericordia, no son cosas malas. La Biblia dice que el Señor vino a dar vida. ¿Y vida cómo? En abundancia, no a poquito, a una abundancia. Esta se parece a la iglesia en esta fe. Amado hermano, si la Biblia dice que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, la otra vez el pastor Saúl me llamó y le dije, ¿cómo está mi pastor? Y me dijo, bien. ¿Cómo puede estar alguien que tiene a Cristo mal? El que tiene a Cristo está bien. Y eso me gustó. ¿Sabe por qué me gustó? ¿No se acuerda de eso? ¿Sabe por qué eso me gustó? Porque es la evidencia de que Cristo está en nuestras vidas. Yo no camino en un evangelio de derrota. Miren, en la vida pueden venir batallas, porque van a tener batallas. El cristiano que piensa venir al evangelio y vivir solamente de gozo y de alegría, no. Este camino es de batallas. Pero a mí me gusta la palabra del Señor, porque el Señor dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Son poquitas, son muchas, pero de todas ellas te librará el Señor. No hay una donde el Señor no meta tu mano y tú puedas salir lleno de gloria y lleno de bendición y decir, el Señor peleó por mí y yo hice algo siempre va a ser el Señor. El cristiano tiene que caminar en esperanza. Vivimos en esperanza, nos movemos en esperanza, caminamos en nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no está fundamentada en hombres ni en principios de hombres. Nuestra esperanza está fundamentada en el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nuestra esperanza está fundamentada en alguien que dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo camino en esa esperanza. Y sí, vienen las batallas, pero cuando vienen las batallas sé que Dios tiene algo preparado mejor. La peleo porque sé que no estoy peleando solo. El Señor está conmigo como poderoso gigante. La peleo porque sé que Dios no me va a dejar avergonzado. El Señor me dará la victoria. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Algo va a tener que hacer el diablo, y es retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Oiga, pero suena bonito, ¿verdad que suena bonito? Suena bonito. Y uno dice, wow, qué bonito todo lo que tengo. Pero le voy a decir algo, y quiero que aprendamos en esta mañana a operar y a caminar en el poder de la palabra. La vida del cristiano está cimentada en la fe que tú puedas tener en la palabra que el Señor trajo a nuestra vida. Un cristiano que camina en el poder de la palabra es un cristiano que no camina por emociones ni por expresiones. Un cristiano que camina en el poder de la palabra es un cristiano que va a vencer. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. La palabra del Señor dice bien claro, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor tiene vigencia eterna y todos los días está operando en un nivel de gloria y de poder que nadie puede detener. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no volverá a mí vacía, dice el Señor. Porque mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual yo la envié. Si está escrito, yo lo creo. Y si yo lo creo, algo tiene que pasar. Oiga, si
no pasa, lo vamos a provocar en fe. Porque ahorita te va a ver el poder de la palabra. Aquí hubo hombres que nada pasó, pero que ellos tomaron una palabra que no venía de hombre, sino que había sido soltada de parte del Señor, y creyeron que esa palabra que había soltado el Señor era más poderosa que las circunstancias y que las cosas estaban viviendo. Cuando yo camino creyendo que hay poder en la palabra, las circunstancias me pueden gritar todo lo que ellas quieran, pero yo camino en una palabra y esa palabra me va a hacer avanzar, porque la palabra de Dios va a permanecer. Y algo pasa. Mire, operamos no en nuestras fuerzas, operamos en el poder del Señor. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 2, versos 5 y 9. Miren cómo dice Filipenses capítulo 2, versos 5 y 9. ¿Cuánto trajeron para anotar? Los que tienen para anotar. Ve a alguien ahí si no tiene para anotar. Mire, sabe que es bonito anotar, porque usted llega a su casa y usted empieza a repasar lo que anotó. Cuando venga a la iglesia, trae un cuadernito con la que anote. Si no, grave, pero haga algo. Algo tiene que hacer. Oiga, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Miren lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipo y está diciendo: nosotros necesitamos no caminar en nuestro sentir, no caminar en nuestras ideas, no caminar en nuestros pensamientos, porque nuestras ideas y nuestros pensamientos, si no hemos muerto a Cristo, no van a hacer nada. Tenemos que tener una mente transformada en el poder de la palabra para que pueda haber un sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice: hubo un sentir en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo no pudo ser exaltado hasta que no murió, amado hermano. Si Cristo no muere, Él no es exaltado. Él es exaltado también, no porque murió solamente. Él se humilló a la voluntad del Padre y dijo: lo que el Padre dijo que yo tenía que hacer, yo lo voy a hacer. Entonces la palabra del Señor dice: se despojó. Y la palabra despojó en el griego es kenosis. ¿Y qué es kenosis? Para los que no dan, kenosis es vaciarse. Dice la Biblia que el Señor se vació. Esta era su gloria, pero Él se vació y dijo: no puedo vencer las tinieblas como Dios, tengo que vencerlas como hombre, para enseñarle a las generaciones futuras que como hombres y como mujeres ellos también pueden vencer las tinieblas, y que pueden caminar en victoria, y que pueden caminar en poder, y que pueden avanzar, y que el diablo tiene que huirle a ellos. Algo tenía que pasar, pero el Señor se vació. Y vaciarse es: Señor, yo me vacío de mi fuerza y de mi poder, para que no gobierne mi vida ni mi ser, sino para que tú gobiernes a través de mí. Me vacío de lo que soy, vacío de lo que tengo, para que tu gloria sea la que me arrope. Entonces el cristiano quiere caminar en victoria, el cristiano quiere vencer, pero no se quiere vaciar. Yo quiero seguir pensando como yo quiero, actuando como quiero, viviendo como quiero, y se me olvida que para que el Señor pueda obrar a través de mí, yo me tengo que vaciar, y que sea el Espíritu de Dios quien controle mi vida, y no mis emociones, y no mis sentimientos. Cuando mi vida es controlada por el poder del Espíritu, algo grande yo voy a hacer. Cuando mi vida es controlada por el Señor, algo va a pasar. Aleluya. El Señor dijo: yo me voy a vaciar, porque yo no quiero vivir yo, sino que la voluntad del Padre sea hecha en mi vida. Me voy a despojar de mí mismo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Todos los que están aquí quieren ver algo diferente. Para ver algo diferente hay que caminar diferente, hay que pensar diferente y hay que actuar diferente. No puedo ver cambios si sigo haciendo lo mismo. Para ver un cambio tengo que hacer algo diferente. Y lo diferente de Dios está en vaciarse. ¿Y qué es vaciarse? Dejar que sea el Señor que te controle. Gente de la iglesia entonces
sí pasa aquí, pero el punto fijo pasa de repente aquí, ¿no? Pero hay gente que dice, así soy yo. Ay, yo no sé, a mí me tienen que aguantar porque así soy yo. Así es mi vida, yo hablo así, yo pienso así, yo digo así. Y cuando tú dices, así soy yo, le estás gritando al mundo espiritual que tu vida la controlas tú, pero que aunque eres cristiano, el Señor no te controla. Porque el que es cristiano dice, yo soy así, pero yo me voy a someter a la ley de Dios y a los principios de la palabra de Dios para no gobernar ni no vivir yo, sino que sea Cristo el que vive en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Pablo dijo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, camino y pienso y actúo según lo de Dios. Entonces queremos ver la gloria, pero no queremos caminar en la gloria. Y para ver la gloria primero hay que caminar en la gloria. Y la gloria es Jesucristo, aleluya. Simple. La gloria es Cristo. El Señor se vacía y el Señor dice, yo voy a operar no en mi fuerza, yo voy a operar en la palabra que he recibido de parte del Padre. Cuando usted examina los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted ve que cada uno de ellos, cuando el Señor habla, el Señor decía, yo no hago la voluntad mía, sino la de mi Padre. Yo no he venido a hablarles lo que yo sé, no, sino yo he venido a darles la palabra que mi Padre me dijo que hablara. Yo no he venido a manifestar mi gloria, dijo el Señor. Yo vine a manifestar la gloria del Padre. En todo tiempo que el Señor decía, no soy yo, es el Padre que está en mí. No obro yo, es el Padre que está en mí. No hago yo los milagros, es el Padre que está en mí. No me muevo yo, es el Padre que está en mí. Y Dios está buscando una generación que diga, no soy yo, es Cristo en mí. No soy yo, es Cristo en mí. No camino yo, camina Cristo conmigo. No actúo yo, Cristo actúa conmigo. En estos tiempos, la gloria, la honra, el poder, la alabanza y el dominio siempre serán de Dios. Usted y yo solo somos instrumentos de Dios para trastornar el mundo. La palabra del Señor, cuando los hermanos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, estaban predicando, hay los que dijo, estos son los que trastornan al mundo. ¿Sabe qué es bonito que usted se meta? Alguien diga, estos son los que trastornan al mundo. No puede estar el mundo quieto cuando hay una generación de hombres y mujeres marcados por el Señor, que donde quieran que se paran, establecen el reino de Dios y hace que el reino de Dios no sea solo palabra, sino también hechos, aleluya. En su vida, en su corazón, en su familia, en sus hijos, en todo. Porque no solamente decirlo, es vivirlo. ¿Sabe qué es sabroso? Vivirlo. No somos perfectos. Todos los días cometemos errores. Pero ¿saben qué es bonito? Estar en sintonía con el Señor. La gente piensa que Cristo venció porque era Dios. Cristo no venció porque era Dios. Él caminó en el poder de la palabra que había recibido del Padre. Ya le dije que se vació. Pero la palabra del Señor dice que Él me escatimó. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no me voy a aferrar a que soy igual a Dios. Yo me voy a despojar, me voy a caminar para enseñarle a ellos que ellos también pueden caminar de la misma manera que yo caminé. El apóstol Pablo dice, la misma fuerza, el mismo poder que operó en Cristo opera ahora en nosotros. ¿Lo dice o no lo dice? Ya lo vamos a leer por aquí. Porque el mismo poder que operó en Cristo opera en la iglesia. Y si el mismo poder que operó en Cristo opera en la iglesia, yo creo que la iglesia está llamada a caminar en victoria y en bendición en el nombre del Señor. Sí, en medio de la lucha, sí, pero en medio de la lucha hay victoria. ¿Saben qué es sabroso la batalla? Porque nadie puede decir tuve victoria si no tuve una batalla. Si estás pasando por prueba, si estás peleando una batalla, dale gloria a Dios, camina en el poder de la palabra, porque la victoria viene en el nombre de Jesús. Y después vas a decir, peleé, pero el Señor peleó conmigo y me dio la victoria. Fue duro, pero el Señor me levantó. Gloria al Señor. Dios siempre hace algo. Dios siempre hace algo, aleluya. Cuando tú piensas que todas las puertas se cerraron, Dios siempre hace algo, pero hay que caminar en el poder de esa palabra. Si no camina, nada va a pasar. Oye, Dios dice, me dejo, me siento y camino en el poder de Dios. Y Él venció, y si Él venció, nosotros también podemos vencer. Miren, cuando caminamos en el poder de la palabra,
vemos a Dios operar de una manera poderosa en nuestras vidas, porque es la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 5, versos 4 al 5. Lucas, capítulo 5, versos 4 al 5. Van a venir batallas, pero vamos a vencer. Capítulo 4. Bien, hay gente que no le gusta. Vaya teniendo ahí Lucas, capítulo 5. Miren, hay gente que no le gusta y dice, bueno, porque sí las hay. Pero como decía nuestro pastor cuando lo llamó la primera vez, ¿cómo vas a estar el que está en Cristo? En victoria. Eso es evidencia cristiana. Porque peleas, pero sabes que viene victoria. Estás pasando un proceso, pero sabes que viene la victoria. Estás peleando una lucha, pero sabes que viene la victoria. Y la esperanza es de que Dios va a hacer algo. Si pierdes la esperanza, lo perdiste todo. Y tú no puedes perder la esperanza. Porque tú no eres cualquier persona. Tú eres hijo de Dios e hija de Dios. Mire, me encanta la revelación de Juan. Cuando dice, porque a todos los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted va a escuchar a algunos cristianos que dicen, no de ser llamados hijos de Dios, no dice llamado, dice hecho. Porque después sigue completando y dice, los cuales no son engendrados de varón, ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Mire, cuando Juan dice eso, yo digo, ¿vale? ¿Quién engendra? Engendra el Padre, ¿verdad que sí? Y la madre por el óvulo por el que engendra el Padre. Quiere decir que al momento de engendrar el ADN del Padre, está en el Hijo. Y yo dije, ¡wow! El ADN de Dios está en mí. No cualquier ADN. Desde un punto de vista espiritual, ¿no? El ADN de Dios está en mí. Si tengo el ADN de Dios, cuando alguien tiene el ADN de Dios, dice, uy, igualito a su papá. ¿Lo dice o no lo dice? Porque tiene su ADN. ¿Sabe qué es bonito? Que la sociedad, lo que te conoce cuando te vean, igualito al Padre. Ese cristiano porque tiene esencia de Dios en su vida. Habla como un hijo de Dios, piensa como un hijo de Dios, camina como un hijo de Dios, incluso pelea como un hijo de Dios. Puede estar contra el suelo, pero dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá que me guarda. Él me va a levantar, porque confía en el Señor. Tu confianza no puede morir. No eres cualquier persona, eres hijo de Dios. Mire, esta casa es una casa de hombres y mujeres de Dios. Yo lo voy a volver a decir, tú vas a decir amén. Esta casa es una casa de hombres y mujeres de Dios. Yo salí de aquí. Y donde vaya yo digo con orgullo que yo me formé aquí y salí aquí. Y el que me vea tiene que ver mi evidencia de que yo soy aposento alto, donde quiera que me pare. Que mi ADN me delata. Esta no es una casa de gente cobarde. Esta es una casa de gente que avanza, de gente que pelea, de gente que lucha, de gente que crece, de gente que pelea por el Señor. Aquí nos formamos, aquí peleamos. Y tengo 20 años pastoreando, porque en esta casa yo aprendí a pelear como un hombre y como una mujer de Dios. La mujer es ella. ¿Se casó? Ahora sí, la mujer. Oiga, ¿sabe por qué? Aquí fue entrenado. Y cuando llegué a Punto Rico, dije, yo tengo que hacerle honor a mi casa. Porque yo salí de una casa de fuego. Esta es una casa de fuego. Yo salí de una casa de poder. Y donde yo me pare, aquí han pasado muchos pastores y no han durado nada. Pero yo voy a durar, porque yo vengo preparado y vengo entrenado de una casa que la gente no se rinde. Yo voy a hacer honor a Dios y a la casa que me envió. Para la gloria de Dios. La gloria siempre de Dios. Pero donde usted vaya, usted tiene que hacer honor a la casa donde usted pertenece. Porque esta casa es de gente valiente. No vaya a llorarle a nadie ya. Llórele al Señor para cuando salga ya la gente le diga, ¿y tú qué pasó? ¿Y la prueba? Sí, tengo la prueba, todavía está la prueba. Pero estoy viendo a Dios glorificarse. Estoy viendo a Dios obrar. Estoy viendo a Dios abriendo puertas. Estoy viendo a Dios sanar. Estoy viendo a Dios.
caminando en el poder de la palabra. Que el enemigo que sepa que aquí hay hombres y mujeres que no caminan por lo que tienen al frente, ni caminan frente a la adversidad, no. Ellos caminan en el poder de la palabra y pueden caminar donde nadie camina, porque ellos saben que Dios lo va a sacar de allí. Y David escribió el Salmo y David dijo: aunque este cuerpo se deshaga, aunque de mí lo que quede sea el polvo, aún del polvo de la tierra, el Señor me levantará. Mire la fe de un hombre que decía: no importa la condición en la que esté ahora, no importa. Y te vine a decir de parte del Señor también a ti: no importa la condición en la que tú estés ahora. Tal vez te estás viendo y estás diciendo: pero es que la batalla es muy dura y lo que me está quedando es el polvo. No importa. El Dios que tú tienes tiene poder para reconstruir de la nada algo grande y glorioso para la gloria de su nombre. Para que todos vean que el Dios que tú le sirves sabe levantar, sabe sanar, sabe ayudar. Oiga, no me importa si estoy en el polvo, no me importa. No me importa, porque mi Dios aún del polvo al ser nuevo. Ese es su Dios. Y es mi Dios también. Su Dios y mi Dios. Tengo 54 años. Si usted me ve como el 35, es la gracia de Dios. Cuando me fui de aquí tenía más pelo. Ya me queda menos. Pero gloria a Dios. Es una esposa que me va a dar calmo como sea. Si llego, ojalá y venga a Cristo antes que quede el pelón, hermano. Dios sabe todas las cosas. Oiga, aún del polvo de la tierra, el Señor te levantará. Caminar en el poder de la palabra te hace caminar en un espíritu de vida diferente. Mire, Dios necesita más hombres y mujeres que dejen de hablar tanto y actúen más. Porque es fácil hablar, pero actuar es lo difícil. Y Dios no te dice solamente habla, Él dice habla, pero actúa. Muévete en el poder de esa palabra que ha sido desatada sobre ti. En Lucas capítulo 5, versos 4 al 5. A mí me gusta esa historia. Acompáñame allí rapidito. Lo que me gusta de aquí siempre es que somos como allá. Aquí le damos hasta que el Señor decida. O sea, le damos hasta que tiene la palabra, ¿me entiendes? Hay un precio que le tiene que predicar corriendo y no da tiempo de abrir la escritura, amado hermano. ¿Entiendes? Y la escritura es la que forma, la palabra es la que enseña, la palabra es la que restaura. ¿Entiendes? Los muchos cuentos y testimonios no dan vida. La vida la trae la palabra, gloria al Señor. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Simón, boca para adentro. Y dice la palabra del Señor: y echamos estas redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, y nada hemos podido pescar. Mas en tu palabra echaré la red. Oiga esa frase: mas en tu palabra yo me voy a mover. Señor, mira, he trabajado, estoy cansado, estoy agotado, he hecho todo lo que humanamente he podido hacer. Ese es tu problema, que has hecho todo lo que humanamente podías hacer y no dejaste que el Señor tomara el control y el dominio para que no trabajaras tú, sino que trabajara el Señor. Por eso nos cansamos, nos fatigamos, nos rendimos, porque agotamos nuestra fuerza. Dios está buscando hombres y mujeres que dejen de confiar en sí mismos y comiencen a confiar en el Dios que tienen, porque sí tenemos un Dios y nuestro Dios es real. Yo he visto a Dios obrar lo que nadie puede obrar. Yo he visto a Dios hacer lo que nadie puede hacer. Yo no te estoy echando un cuento para que tú digas que chévere, no. Yo te estoy hablando y vine a hablarte de parte del Señor para que entiendas que tú en Dios puedes hacer algo mayor de lo que ya estás haciendo. Eso es lo que Dios puede hacer. Yo no pensaba que iba a predicar hoy, que no tenía compromiso por allá, pero el pastor me dijo: puedo, porque era mi anhelo venir a este lugar. Y aunque era mi anhelo, yo tenía una palabra reservada para usted, para mí en esta mañana, porque Dios sabe lo que hace. Dios no se mueve por coincidencia, no es casualidad que esté aquí. Algo tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Algo nos quiere enseñar al Señor a nosotros. Amén. Amén.
aposento alto es una iglesia grande y poderosa. Y hay que caminar en el poder de esa palabra que hemos recibido en nuestra Señor. Oiga, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ponga mano adentro. Pedro le dice: Señor, no hemos pescado nada. Mire, el Señor siempre va a obrar en el poder de su palabra, pero va a trabajar en armonía contigo. Si tú te mueves, Dios va a hacer algo. Si te quedas esperando que algo pase, nada va a pasar. Pero yo me voy a mover, pero no me voy a mover en mi fuerza. Te estoy diciendo que es en la fuerza de Dios, no en mi capacidad, sino en las capacidades que el Señor me da. Entonces yo me voy a mover, pero no porque yo creo, sino porque Dios me lo dijo. No vino, no se abrió el cielo, pero llegó la palabra. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Ella fue de un punto fijo. Y cuando terminó el evento, había una cola porque había un profeta. Y entonces la gente fue y hizo una cola. Pastores haciendo una cola a alguien para que le diera una palabra de Dios. Yo me asomé y me sentí tentado. Se lo digo, no debe ser mentira. Me asomé y dije: se le quedó la cola. Pero Dios es bueno. Dios nos habla de corazón. Y cuando dio la cola, Dios me dijo: se lo voy a decir. Dios me habló, como uno habla, Dios le habla a uno. Y me dice: si eres bolsa. Tú vas a ir a un segundo teniéndome a mí. Que puedes llegar a mí, yo te puedo dar una palabra y te puedo hablar a tu corazón sin necesidad de hacerme cola. Vas a ir a hacerle cola al hombre para recibir una palabra, en vez de doblar tus rodillas, ir delante de mi presencia y recibir una palabra directamente del Dios que te llamó. Pero me sentí tentado. Entonces después yo fui a aquel y yo reflexionaba y decía: a veces ponemos más la confianza en el profeta que en la palabra profética, y nos olvidamos de que el profeta, cuando hablo de profeta no hablo de que el que pone la palabra, ¿usted me entiende? El profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Amén. Entonces a veces le ponemos más atención al profeta que al poder de la palabra profética, y nos olvidamos de que el profeta es humano y que no es eterno, pero la palabra profética trasciende los días, las noches y los tiempos, y que esa palabra profética permanece para siempre. Hay que prestar más oído a la palabra profética que al profeta. El profeta es solo un instrumento, pero lo que va a ser la evidencia y el cambio es la palabra profética. Por eso, cuando usted vea lo que predica mucho testimonio, y este no estudió el tema, este está puro echando cuentos para que se le pase la boca. Y los cuentos no nutren, amado hermano. Los cuentos no traen crecimiento. Son buenos porque ayudan, pero no traen crecimiento. Lo que trae crecimiento es el poder de la palabra. Y el cristiano que camina en esa palabra tiene vida, crece y se fortalece en el nombre del Señor. Oiga, me gusta porque esta es la cena. Mira acá, no se distraiga, esta es la cena. El Señor dice: Pedro, echa la barca, zumba la barca. Pedro se asomó y no vio los pescados. Yo le pregunto dos cosas a la iglesia. Dios no pudo haberle puesto los pescados de una vez para que él quiera que sea vivo. Y le hubiera dicho al Señor: Pedro, están los pescados, métete. Y Pedro, y pescado, pero hoy. Pero el Señor le dijo: no, Pedro, así yo no obro. Yo te doy una palabra, pero tú te tienes que mover en fe de esa palabra. Y cuando tú comiences a moverte, los cielos se van a abrir, las puertas se van a abrir, y los peces van a comenzar a salir, y la gloria de Dios te va a arropar, y lo que estás esperando va a llegar, y lo que no se daba va a comenzar a darse. Lo que no conocía va a comenzar a decir. Así trabaja Dios. Examine la escritura de Génesis, Apocalipsis, para que usted vea. Dios a nadie le hizo el milagro. Él promovió a través de los que llamó el milagro, aleluya. Y tú y yo fuimos llamados por el Señor. No estarás en un altar predicando, pero eres hijo de Dios. Fuiste llamada por el Señor. No estarás allá, no serás pastor, pero eres un hijo de Dios. Eres
Pedro subió, se montó en la barca, todo mar adentro. Pedro empezó. Pero a mí me gusta la obediencia de Pedro. ¿Saben por qué? Hermano, Pedro era pescador, no era pescador. Hermano, honestamente, iba a saber el Señor más de peces que Pedro. Hablemos claro, iba a saber más el Señor de peces que Pedro. El Señor era el Hijo de Dios, era un carpintero, él había hecho casas y cosas con José, su papá. Él no sabía de pescado. Pedro era entrenado, él sabía dónde picaba y no dónde no picaba. Y él sabía que cuando no picaba era porque me iban a picar. Pero Pedro, ¿qué hizo? Díganle, Pedro, ¿qué hizo? Pedro, kenosis. ¿Qué le dije que era kenosis? Vaciamiento. Pedro dijo, voy a sacar mi intelecto, me voy a despojar de mi sabiduría, me voy a despojar de lo que sé y voy a entrar en obediencia a lo que tú quieres que yo entre y voy a caminar en tu palabra, Señor. Mi inteligencia la voy a poner a un lado y voy a caminar y voy a creer en algo que no puedo ver, pero que sé que tú lo puedes hacer, porque la naturaleza dice que es imposible, pero tú dices que sí lo puedo hacer y yo lo voy a hacer en tu nombre. Y Pedro se empezó a remar. La Biblia no lo dice, pero a mí me gusta montarme con la gente en la barca, me gusta estar con ellos y ver qué hablaron. No voy a decirle, no, pastor, una doctrina nueva de que no, de que hablaron y echaron cuentos. Yo conjeturo. Esta es una conjetura, ¿ok? ¿Se contaron, hermano? Pedro mira a Juan y dice, yo no veo nada, padre. Y Juan dice, yo tampoco. Dale más para adelante. Llegaron al tomar, miraron allá, ya se veía el Señor. Por allá le escuchaban, ¿está bien ahí? Sí, el tomar, ¿ok? La vida a veces me sorprende. Lees la palabra del pastor y sales nutrido con una palabra. Y empiezas a caminar y resulta que estás en alta mar y estás viendo que el pastor te dijo, Dios va a hacer algo, pero saliste y ves que nada ha pasado. No ves los peces, no ves el milagro y ves que nada ha sucedido. Y dices, ¿será que es verdad? Otra vez es lo mismo. Cuando tú dices otra vez lo mismo, fallaste. Espera la orden de Dios. Pedro le dijo a Santiago, no hay nada. Pero Dios lo dijo. El Señor lo dijo, vamos a esperar a ver qué dice el Señor. Y el Señor le gritó, ¡lancen la red! Y Pedro miró y no había nada. Pero él dijo, en su nombre lo voy a hacer. Hubo un movimiento de Pedro creyendo en algo que es imposible para los hombres. Yo no sé qué te han dicho a ti que es imposible. Yo no sé cuántas veces te han dicho que no lo vas a lograr. Yo no sé cuántas veces te han dicho que esto tú no vas a salir. Yo no sé cuántas veces te han dicho es imposible que veas la luz. No lo sé. Pero yo vine a decirte de parte de Dios que ya no ve, porque hay un milagro esperando por ti. Avanza en fe, porque hay un milagro esperando por ti. Muévete creyendo en el Señor, porque algo va a ser Dios que suceda. Pero no te quedes contemplando la prueba, no te quedes. Pedro agarró y lanzaron la red. Y cuando lanzaron la red, fue que el milagro ocurrió. Si Pedro no cree, si Pedro no navega hasta mar adentro, si Pedro no lanza la red, no hubiera provocado el milagro que ya había salido de la boca de Dios. Usted no sabe cuántos milagros Dios ha soltado de su boca para usted, pero como no lo hemos movido en fe, no lo hemos visto, aleluya, Dios quiere que camine en la palabra que te soltó. Cuando el milagro sucedió, la gente se comenzó a alegrar y era tanta la bendición que tuvieron que llamar a otros para que fueran partícipes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu bendición
la bendición que Dios tiene para ti será tan grande que no será solo para ti, sino que podrás también bendecir a otros por causa tuya y de tu fe, por causa de tu testimonio. La bendición va a arropar a tus hijos, va a arropar a tu esposa, va a arropar a tu esposo, va a arropar a tu familia, va a arropar a los que te rodean. Por causa tuya los cielos se van a abrir. Ese es el poder de la palabra. Mire, cuando yo me casé aquí en Caracas, a mí me dijeron, no teníamos nevera, no teníamos nevera. Y le dije, vamos a tranquila que el Señor va a hacer algo. Yo vi mi boca siempre. Entonces el otro día, ¿qué vamos a hacer? Y la hermana dijo, aquí tengo una nevera, de la hermana María, ¿se acuerdan de ella? No me acuerdo. Ahí. Mariela Montillo. Dice, ahí tengo una nevera. La que vendieron en 35.000 bolívares. En aquel entonces. Yo dije, mañana te doy la plata. Mire lo que es. Mañana te doy la plata. Eso lo aprendí aquí, ¿no? En cada predica de nuestro pastor. Pero ¿sabe qué hice yo? La Biblia de Yucatán está al lado. Y yo le hablaba esta mañana a los hermanos de allá donde estaba predicando, porque hablé de la obra. Y le decía, mire, yo atrapé tanto de lo que tenía el pastor, que yo le dije, yo quiero ser como él, pero para ser como él tengo que creerte. Y no lo voy a dejar ni un segundo hasta dependiendo de todo lo que tiene. Así, crea lo que así lo digo. Y hoy soy lo que soy primero por la misericordia de Dios y porque Él se sembró en mí. Pero yo también hice mi parte. ¿Qué hice? Lo aproveché. ¿Entiendes? Me paré que Dios va a hacer algo. En la mañana yo trabajaba en el automático en Santiago y miro la cartelera. Y dice, por causa de que las ventas fueron buenas, a todos los empleados se les dará un bono especial de 35.000 bolívares. ¿Quién usted cree que hizo eso? Ni más ni menos. Y estoy en el altar, hermano. Verdad digo en Cristo, no miento yo. Y menos en el altar. ¿Por qué no me dieron 40? Porque yo dije, necesito 35.000, Señor. Y yo me dijo, he hecho 40. Yo hay mis emociones. Porque era lo que necesitaba. Yo necesito 35. Por causa mía. Después yo dije, a uno se lo dijeron a los compañeros, esa plata que tú tienes por causa mía. Porque yo soy pentecostal, hermano. ¿Cómo por causa? Porque yo le oré a Dios porque necesitaba comprar una nevera. Ah, tú tienes lo que tú quieras. Pero yo sé que por causa mía toda esta gente fue bendecida. Cuando alguien cree, por causa del que cree, una gran mayoría puede ser bendecida. Tú no sabes lo que tú puedes afectar a tu familia. Tú no sabes lo que puedes afectar a tus hijos. Tú no sabes lo que puedes afectar a alguien con solo Dios. Porque si alguien no cree, créelo tú. Créelo tú. Dímelo tú. Y vas a provocar algo que nadie creía que podía pasar. Tú lo vas a provocar. Tú eres el instrumento que Dios usa para traer cambio y bendición sobre aquellos que te conocen. Oiga, llegó la pesca y todo, y empezaron a llamar y vieron, y recolectaron bastantes peces. Pero Pedro decidió caminar en una palabra. Pedro no se rindió. Cuando tú esperas en el poder de la palabra, el reino de Dios se establece. Oiga, ¿qué hacía el Señor? Oiga, para ver quién hay ese misterio allá atrás. Cuando tú operas en el poder de la palabra, el reino de Dios se establece. ¿Por qué? Porque ¿quién
conviene que yo me vaya. Y les digo, porque cuando yo me vaya va a pasar algo en el mundo espiritual. El Señor nos mandó 70, ¿verdad que mandó 70 de 2 en 2? Y cuando regresaron los 70 llegaron con gozo. Ay Señor, los demonios se sujetan. Sanamos un enfermo, mire, el paralítico que estaba allá y de repente salió brincando. Y el Señor le dijo, no se gocen por eso. Gocen porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó con ellos? Operaron en un milagro. Y más adelante el Señor le dice, las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores que los que yo hice, porque yo voy al Padre. ¿Qué le estaba diciendo? Efesios capítulo 1, los que leen Biblia, Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2, finales del 1 y principios del 2, lo pueden leer en su casa, para que no me pierdan cuenta acá. Dice la palabra del Señor, que dice que el Señor resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra y lo colocó por encima de los principados, de la potestad, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Lo dice o no lo dice? Pero ¿cuándo ocurre eso? ¿Después de su resurrección o no? Por eso el Señor dijo, yo voy al Padre, y cuando yo voy al Padre, la gloria que yo tenía la voy a recuperar, pero aún mayor. Y entonces dijo, el Padre dice en ese capítulo dice que el Padre lo elevó al nivel de gloria, sentándolo a su diestra. Ahí lo dice en el capítulo 1, en los finales del verso. Pero en el capítulo 2 dice, y no conforme con esto, número 1, nos dio vida con Cristo. ¿Qué hizo lo primero? Nos dio vida con Cristo, estaba diciendo, nos salvó. Y la segunda parte dice, y así mismo nos resucitó. Hablando espiritualmente, no dice que nos va a resucitar, porque de la resurrección que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, no es la resurrección de los muertos, porque dice nos resucitó. Está hablando de la vida cristiana, de que el hombre antiguo muere, es sepultado, queda en el olvido y nace un hombre nuevo en Cristo Jesús, con los pensamientos y las ideas del Señor. Está hablando del hombre espiritual resucitado y regenerado. Está hablando de la resurrección futura, porque no dice los varones del Señor resucitó. Entonces, el que está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Las cosas viejas, todas son hechas en el poder de su resurrección. Entonces el Señor dice, la gloria que Él tiene, la obtiene a través de su resurrección. Y en el capítulo 2, los que leen la Biblia dicen, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia como organismo está posicionada en poder, autoridad, dominio, gloria, bendición, restauración. No le estoy hablando de lo que estoy hablando de la iglesia posicionada. Porque si Cristo está a la diestra de Dios y viene el Padre y coloca a la iglesia a la diestra de Cristo, quiere decir que el mismo poder que operó en Cristo, dice Pablo, ahora opera en nosotros. Y si el mismo poder que operó en Cristo opera en nosotros, ¿por qué no manifestamos el poder de su gloria? ¿Saben por qué? Porque somos muchos cristianos de boca, pero pocos cristianos de corazón. Y donde está tu tesoro, ahí es que va a estar tu corazón. Si en verdad yo creo en Jesucristo, creo que lo que Él hizo por mí tiene vigencia eterna, y que en Cristo, como dijo Pablo, yo soy más que vencedor. Tienes que moverme en el poder de la palabra. Entonces, si cuando puedan el poder de la palabra, establezco el reino de Dios. Para los que no, miren lo que dice la palabra establecer. La palabra establecer quiere decir hacer que empiece a funcionar algo, hacer que empiece a funcionar algo. ¿Qué es establecer? Hacer que empiece a funcionar algo. Tú y yo necesitamos hacer que el reino de Dios comience a ser una realidad en la tierra, donde un hijo de Dios y una mujer de Dios se paran. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Porque no manifestamos cualquier reino. Tú no manifiestas cualquier reino.
Tú eres embajador y embajadora del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no consiste en comida, ni en bebida. Lo dice la palabra, no lo dice, sino en demostración de ¿qué? Del poder de Dios. Quiere decir que ese poder está vigente o no está vigente. Sí está vigente, pero la iglesia no lo ve operando porque la iglesia no tiene fe en la palabra del Señor que fue soltada a su vida. Mire, a mí me gusta Dios, porque Dios es wow. El Señor nos enseña tanto. Mire, en el libro de Éxodo, Dios llama a Moisés, ¿verdad que sí? Y lo primero que Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te llamo. Tú vas a llevar a este pueblo y lo vas a meter a la tierra que fluye leche y miel. No le digo, voy a hacer que tú lo metas, no. Tú lo vas a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Porque he aquí que yo os he entregado. Dice que le va a entregar o que le entregó. Lo que leen en la Biblia. Dice, le va a entregar o le entregó. Dice, porque yo te he entregado. Ya te pertenece, ya es tuya. La tierra del cananeo, del jebuseo, del feruseo. Y de cuánto fe vale en ese lugar. Yo te la entregué. Pero ni creas que yo la voy a tomar. Esa tierra es tuya y te tienes que posicionar. La bendición que Dios tiene para ti es tuya, pero tú la tienes que posicionar y la tienes que arrebatar. Entonces viene el primer encuentro, la primera prueba de fe. Dice la Biblia que estaba el mar rojo y que detrás venía ¿quién? El faraón. Y que Moisés empieza: Señor, ¿qué hago? Y a mí me gusta Dios, porque Dios no le escucha. ¿Y por qué tú clamas a mí? Oiga, fue como una cachetada, ¿verdad? Para Moisés. Porque aquí va a clamar uno a Dios, pero ¿sabe cómo opera el Señor? Cuando el Señor te da una palabra, Él no la repite 2 veces. Él te da la palabra y espera que tú la crees. Y que caminas en fe en la palabra que ella te dio. Dios no es un Dios de duda. El libro de Santiago dice: pero el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y el texto posterior dice: no piense pues quien dude o quien tal haga que va a recibir alguna cosa del Señor. Entonces, ¿por qué no recibimos? Porque no caminamos en fe en el poder de la palabra que ya fue traída sobre nosotros. Ahí no te va a salir cortando la vibra en el nombre del Señor. Te va a salir apropiándose de lo que es suyo en el nombre de Jesús. Claro que sí. Oiga, entonces, si nos pertenece, vamos a caminar en excelencia y en ese lado, hermano. Vamos a hacer que el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Cuando usted examina la palabra del Señor, Moisés le dice: Señor, y se le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Usted cree que por qué Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque ya yo te dije todo. Moisés, te di autoridad. Te dije: Moisés, ¿qué tienes en la mano? La primera vez que Dios le dice a Moisés: Señor, ¿y cómo voy a hacer yo los milagros? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, con esa vara tú vas a hacer los milagros. Y si los brujos de Faraón, tú vas a hacer lo mismo. Usa la vara. Y la vara que representa autoridad. ¿Qué representa la vara? Autoridad. Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, te doy autoridad. Yo al que llamo no lo dejo solo. Al que llamo le doy una palabra, pero le doy autoridad también para que se mueva en esa palabra. Tú no solo tienes la palabra, tú tienes autoridad para que te muevas en la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que pase o no pase ya no es responsabilidad de Dios, porque ya Dios lo dijo. Lo que iba a pasar contigo, ya Dios lo dijo. El apóstol Pablo me encanta cuando dice: bendito sea el Dios de los cielos, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo dice? Nos va a bendecir. Usted no ve que Pablo en el término nos va a bendecir. Él dijo: bendito sea, porque ya nos bendijo. Quiere decir que tus bendiciones ya están reservadas para ti, pero necesitas atraparla a través de la fe y creer que el Dios que te llamó lo puede hacer. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí o no? Yo lo creo. Seguimos entonces. ¿Qué dice Moisés? Moisés. ¿Cuántos Moisés hablamos aquí, mano? Empezando por uno. Tenme aquí un momento. Moisés, ¿qué tienes en la mano?
Señor, tengo una vara. Moisés, ¿qué te dije yo de la vara? Que era la autoridad. Moisés entonces usa la vara. Y me gusta como dice Dios. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, levanta tu vara y divide el mar. Oiga, mire como Dios le dice, Dios puede haber hecho, levanta tu vara y yo voy a dividir el mar. Usted y yo sabemos que quien lo dividió, ¿quién fue? Dios. ¿Sí o no? Porque le deja el poder. Pero ¿quién utilizó Dios? ¿Quién fue el medio? Moisés. Entonces Dios le dice, Moisés, levanta tu vara y divide el mar, porque ni piense que yo voy a actuar por ti. Ya yo te di poder y autoridad. Lo que pase de ti en adelante depende de ti. Vamos, deja la flojera, camina en fe, levanta tu vara y divide el mar. Yo no sé en qué el mar rojo estará ocurriendo. A veces usted estará mirando para atrás y dirá, tengo a Faraón que me quiere quitar la cabeza. Y no viene solo, viene con un montón de soldados. Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, proclama mi palabra, declara mi palabra, muévete mi fe, contrarresta la poder de la tiniebla, sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. Aunque el enemigo se levante como río, yo levantaré bandera de victoria. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Y empieza el Señor a bombardearme con todo ese montón de té. Hermano, ¿qué quiere? Tantas promesas bíblicas a nuestro favor. Y vamos a decir, ya me acordé. De la mano, sopló, Dios hizo, ahí sí vino Dios le extendió la mano y le dijo, bueno, ya el hombre entendió, ahora el hombre entendió, gloria a Dios, vamos a abrir el mar, el hombre entendió por fin, extendió la vara, está usando la autoridad, vamos, sopla un viento de aquí, sopla un viento para allá y divida ese mar. ¿Cuándo vamos a entender? Cuando usted y yo entendamos que tenemos la vara, cosas van a cambiar, el mar se va a ir y el enemigo que te persigue, sea como sea el nombre que tenga, enfermedad, crisis económica, dolor, trauma, fracaso, lo que sea, se va a tener que abrir y tú vas a caminar a la tierra que Dios te da. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan, dice la palabra del Señor. ¿Serio? Oye, amado hermano, entonces, si yo creo en el de la palabra, establezco el reino. ¿Qué hizo Moisés? Lo estableció. Vámonos a Mateo. El Señor le dice a la gente, había una multitud grande. ¿Cómo era la multitud? Grande, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que los discípulos llegaron y le dijeron, miren lo que es el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre camina en base a lo que ve. En base a lo que ve. Oye, el dólar aumentó, bendito sea Dios. Como si la Biblia dijera que el dólar es mi pastor y que nada me faltará. ¿Ah? La Biblia dice que yo soy mi pastor. El dólar puede subir lo que quiera. Mi socorro viene de Jehová, que son los cielos y la tierra. No de más nadie, de Jehová. Y cuando sé que mi socorro viene de Jehová, yo me voy a mover creyendo en lo que Dios va a hacer por mí. No es lo que para nadie va a hacer. La dependencia de los hombres trae muerte, pero la dependencia de Dios trae vida y trae bendición. Por no decirle que va a depender. ¿No ves que muere, que el esposo de ahí se muere? Ay, ¿cómo me muero? Me muero si me deja Cristo, por hermano. Porque en Él está la vida. Entonces, ama todo lo que quieras, ama, porque es bonito amar, pero no te ligues sino a Dios. Que la dependencia de Dios, sométete a Dios, que Dios nunca te va a dejar, Él siempre va a estar contigo. ¿Bien? Entonces, amado hermano, llegan los discípulos del Señor, por favor, es tarde, despide a la gente para que se vayan, se coman algo. ¿Cuántos tienen hambre? El amor. Yo también. Vaya y despida a la gente para que coman algo. Y el Señor, a mí me gusta. Y el Señor nos enseña algo. El Señor mira y dice, bueno, pero denle ustedes comer. Déjame quieto a mí.
uno, que nunca falta siempre. Pero Señor, ni con un año de salario le vamos a comer a esta gente. El Señor le dice: ¿qué hay por ahí? Y llega allá uno Andrés y le dice: Señor, aquí hay un niño, pero y trae 5 panes y 2 peces. Llegó como si algo del Señor. Cuando Andrés dice: Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. El Señor le dijo: por fin un hombre de fe, pero terminó de embarrado, como dicen los colombianos. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Y el Señor dijo: oye, venías bien, Andrés, venías en la línea, pero al final patinaste. El Señor le dijo: díganle a la gente que se siente. Pero si usted lee antes de ese texto, el Señor le dijo, dice, y el Señor les dijo, textualmente dice, y el Señor les dijo: denle ustedes de comer, aunque él sabía ya lo que había de hacer. Pero esto hizo para probarlos. Así lo dice. Así lo dice. Él lo hizo para probarlo. ¿Cuántas veces el Señor te lo ha dicho? ¿Quieren ustedes comer? Y el diablo dice: no, si ni broma tengo para mí. ¿Se acuerdan de la viuda de Elías? Que Elías llegó y le dijo: Dios me dijo que me diera comida. Y la muchacha está loco, si lo que tengo es para mí, echamos a morir, no le da la comida a mi hijo. Él dijo: si tú lo haces, no va a escasear la harina ni el aceite. Y la mujer lo miró y dijo: este hombre trae palabra de Dios. Yo voy a hacer lo que le está diciendo, porque la palabra que dice no era de los hombres, era de Dios. Y se movió en fe. Y dice la Biblia que todo el tiempo que hubo hambre en Israel, a ella no le faltó ni la harina ni el aceite. Alguien creyó. Alguien tiene que creer, amado hermano, por amor a la humanidad, por amor a tu familia, por amor a tus hijos. Alguien tiene que creer. Si los demás no creen, creen tú. Salpica a los demás. El Señor le dijo: no digan a la gente que se sienten a comer. Dice la Biblia que cuando le dijo a la gente que se sentaran a comer y que iban a alimentarse, gloria al Señor, dice la Biblia que el Señor buscó que 12 cestas. Mire, yo no me imagino al Señor, no. Debe usted comer y empezó a buscar cestas. Ay, envíame una cesta, déjame esa cesta, a buscar a los normas. El Señor agarró los 12 y dijo: búsquense una cesta. Porque en algún lugar apareció una cesta, ¿sí o no? ¿Cuántas cestas había? 12. Aquí le da la Biblia. ¿Cuántas cestas había? 12. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Quiere decir que a cada uno de ellos Dios le dijo: yo voy a hacer el milagro, pero ustedes tienen que trabajar. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Pero ¿a quién utilizó? ¿Quién fue el canal para manifestar el milagro de Jesús? Los discípulos. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú crees, siempre el instrumento de Dios para mover y promover el milagro vas a hacer tú. Porque Dios trabaja en armonía contigo. Dios no trabaja solo. Y llegaron y empezaron a repartir, y después ¿cuántas cestas sobraron? ¿Cuántas sobraron? 12 cestas sobraron. Quiere decir que yo digo: bueno, compadre, como ustedes tuvieron fe, se movieron en fe, creyeron que lo que yo les iba a dar iba a ser multiplicado. Ahora de la bendición que ustedes le dieron a otros, esa bendición que quede para ustedes, llévensela para su casa, porque ustedes tuvieron fe y creyeron, por causa suya bendijeron a otros, y ustedes reciben su bendición también. ¿Sí opera Dios? En sintonía con nosotros. Y como Dios opera en sintonía, Dios está esperando a una iglesia que se levante y camine en el poder de esa palabra. Eso está hablando en capítulo 6, versos 35 al 43. Ya voy a terminar, hermano. Falta poco. Primera de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Primera de Reyes 6, 15 al 17. Aquí la fe se pone a prueba. Oiga, la fe se pone a prueba. Quiero leer con ustedes. Ahí lo vayan conmigo. Ustedes también lo dicen. Ahí en Primera Reyes dice la Biblia que Dios le da una palabra a Elías. Y le dice a Elías: voy a operar un milagro.
voy a hacer algo diferente. En 1 Reyes 6:15, 17, voy a hacer algo diferente. Entonces Dios le dice a Elías: Elías, levántate, porque voy a hacer llover sobre Israel. Dile al rey que se prepare, porque la lluvia va a caer sobre él. ¿Sabe cuántos años había sin lluvia? 3 años. 3 años que no llovía sobre Israel. Entonces dice la Biblia que Elías manda al mensajero a decirle al rey, pero Elías se va a la cumbre. Y en la cumbre dice la Biblia que metió su cabeza entre sus rodillas. ¿Qué estaba haciendo Elías? Sin duda alguna estaba hablando con el Señor. Y Elías empezó a decirle: Señor, me acaba de decir que va a caer lluvia, pero el sol está bello, no hay ni sombra de que pueda llover. ¿Qué le quiero decir yo en esta noche? Que aunque usted no vea ni sombra de su milagro, que tú no lo veas, aunque no vea ni sombra de su milagro, que cuando mire alrededor diga: pero ¿dónde está el milagro? Usted lo crea. Porque algo pequeño se puede convertir en algo grande para la gloria del Señor. Pero esto fue la que lo vemos. Dice la Biblia que llamó al criado y dijo: mira, asómate allá a ver si hay lluvia, una nube, algo. Y el criado corrió a la cumbre y vio y dijo: no, ella no hay nada. Sube 7 veces. Porque Dios no miente. Dios dijo que iba a haber lluvia y la lluvia tiene que caer. Y dice la Biblia que el criado fue a la 7ª vez viajó y dijo: Elías, veo a lo lejos. ¿Dónde? Cerquita. A lo lejos. Por allá lejos, Elías, veo una nube como la palma de una mano que sale del mar. Y cuando el criado le dijo eso, Elías operó el poder de la palabra y dijo: corre, sube y corre, y dile acá que se monte en su carro para que la lluvia no lo arraje. Oiga, y en el texto posterior, si usted no le dice, y estando en esto, ¿cómo dice? Lo está leyendo, ¿verdad? Dice, y estando en esto. La palabra estando en esto quiere decir, en el momento en que Elías le está diciendo al criado que corra y hable con el rey, he aquí que estando en esto, el cielo se oscureció en gran manera y cayó una lluvia torrencial. Oiga, ¿quién operó el milagro? Dios le dijo a Elías: lo voy a hacer. Pero Dios probó a Elías y le soltó una pequeña nube para ver si Elías tenía el valor de decir: Dios es un Dios de cosas grandes, que aún en lo pequeño Él puede levantarse y hacer que lo simple tenga gloria y que lo pequeño sea grande y que lo que no se ve desate una lluvia torrencial de gloria y de bendición. Dios lo puede hacer. Y Elías dijo: Dios lo va a hacer. ¿A quién respalda Dios? Dios respalda la voz de Elías, porque hermano, seamos francos, en terminología, oye, una nube pequeña que sale del mar empieza a subir poco a poco y se empieza a hacer más grande, pero todo el cielo de Israel. Pero ¿qué pasó en los cielos? Dios le da una palabra a Elías. Elías ve la señal y Elías dice, cuando ve la señal dice: corre, mire lo que es la fe, corre, dile a que se monte, porque una lluvia grande se avecina. Y en los cielos el Señor dijo: aquí hay un hombre de fe, aquí hay un hombre que no está dudando, que el cielo se oscurezca y que caiga la lluvia, porque hay alguien que dijo que Dios lo estaba haciendo. No había operado el milagro, pero Dios ya lo estaba haciendo. Elías provocó un aceleramiento en el milagro que Dios le había dicho que iba a hacer. ¿Cuánto tiempo tienes esperando tu milagro? Usted viene a decir de parte de Dios que tu milagro lo puedes acelerar. Tu milagro puede ser acelerado, pero lo vas a acelerar tú. Todos los que conocen Biblia, ¿cuál fue el primer milagro del Señor? El del vino, ¿sí o no? Convirtió el agua en vino, ¿sí o no? Pero cuando María le dice, usted lo lee en los evangelios, que María llega y le dice: hey, se acabó el vino. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué le dijo el Señor?
que no había llegado su hora. ¿Qué pasó proféticamente? Hubo un aceleramiento del tiempo de revelación del Señor sobre la tierra, porque comenzó a poner los milagros que Dios le había mandado a hacer. Porque él mismo lo dijo o no lo dijo. Dijo que no era su tiempo, lo dijo o no lo dijo. Pero inmediatamente, dice la Biblia, no sé por qué lo hizo, pero agarró la tinaja, échenles agua, y cuando vinieron a ver esa agua se convirtió en vino, y a partir de allí dice la Biblia, su fama se extendió y comenzó a hacer muchos milagros. Tú dirás, Señor, no es el tiempo. ¿Cómo tú sabes cuándo es el tiempo, no es el tiempo? Tú puedes decir, Señor, no es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de mi milagro? Y el Señor te puede decir, tú puedes provocar un aceleramiento del tiempo a través de él. Porque a veces no es el momento, pero tu fe va a provocar un aceleramiento. Que lo que iba a venir mañana venga hoy, que lo que iba a suceder en 3 meses suceda hoy. ¿Sabe por qué? Porque los hombres y las mujeres que le creen a Dios no son avergonzados. Tenemos un Dios que respalda la fe de cada hombre y de cada mujer que le cree a Dios. Si tú le crees a Dios, Dios va a respaldar tu fe. Si tú le crees a Dios, Él se va a mover a tu favor, y todo lo que estoy a tu alrededor va a ver que Dios que tú tienes tiene poder. Provócalo. Haz que suceda, no en tu fuerza, no en tu nombre, en el poder y la autoridad del Señor. Provócalo. ¿Lo quieres ver? Provócalo. Si lo quieres ver, tienes que provocarlo. Y yo le doy gloria a Dios porque estoy frente a hombres y mujeres de fe. Y sé que hoy usted va a salir de este lugar provocando su milagro, y provocando que algo pase, y provocando que el cielo se abra, y provocando que en el cielo haya respuesta. Daniel estaba clamando por 21 días. ¿Cuántos días tenía clamando Daniel? 21 días. Aguánteme un ratito que ya vamos a terminar. Daniel tenía clamando 21 días. Y cuando el ángel Gabriel vino, usted lo lee en el libro de Daniel, y dice, Daniel, varón muy amado, no temas, porque desde el primer día, ¿desde cuándo? Desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dios oye desde el primer día, pero el diablo va a traer oposición, las circunstancias se van a levantar y corre de ti, que no se detenga el milagro, sino que lo provoque. Elías no dejó de clamar. Elías dijo, el cielo tiene que darme respuesta. Yo no voy a dejar de orar hasta que el cielo me dé respuesta. No voy a dejar de orar hasta que este hombre cambie, hasta que esta mujer cambie, hasta que mi economía cambie, hasta que mi salud cambie, hasta que mi ministerio cambie. Yo no voy a dejar de clamar. Algo tengo que provocar. 21 días y él me dijo, estabas orando, Dios te escuchó, pero hubo oposición. Siempre va a haber oposición, y si te rindes frente a la oposición, no eres de Dios, porque la Biblia dice, nosotros, tú y yo, no somos de los que retrocedemos para perder, sino de los que avanzamos para conquistar, para ganar en Cristo Jesús. Hay una esencia de gloria sobre ti, sobre mí. Dios no te llamó a detenerte, Dios no te llamó a frenarte, el Señor no te llamó a llorar, el Señor no te llamó a rendirte, el Señor no te llamó a cobardarte. Él te dio su espíritu, Él te dio su poder, Él se dio tu gloria para que tú te levantes y digas, yo me voy a levantar, no en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios, no en mi capacidad, sino en la capacidad de Dios, no con mi fe, sino creyendo que Dios puede hacer algo. Yo voy a provocar, dijo Daniel, que el cielo baje a la tierra, aleluya, y que haya una respuesta para los hombres. Ese eres tú, tienes que hacerlo. Daniel, allá dejé al ángel Miguel, porque se me opuso el príncipe de Persia.
Pero a causa de tus palabras, oiga, a causa de tus palabras, a causa de tu clamor, yo he venido hoy. Si tú no hubieras clamado, nada hubiera pasado. Si tú no hubieras clamado, nada ha sucedido. Pero como tú clamaste y sabes que Dios te oye, Dios en los cielos dijo: denle una respuesta a ese hombre, porque ese hombre no va a dejar de clamar hasta que la respuesta llegue. Denle una respuesta a esa mujer, porque esa mujer no va a dejar de clamar hasta que la respuesta llegue. Ahora a favor de ellos, porque algo tiene que pasar. Aleluya, aleluya. Algo tiene que pasar. Pero Daniel lo provocó. Usted no sabe la guerra que hubo en los cielos. Daniel dijo: yo no me rindo. Aquí tiene que haber respuesta de Dios. Y si el infierno va a ser conmovido, pues el infierno será conmovido. Pero algo va a pasar, porque no soy hombre de quedarme tranquilo. Dios me dijo que algo iba a pasar. Me encanta esa gente, y a Dios también le gusta. Y vinieron, y la respuesta de Daniel llegó. Tú no sabes si tu respuesta se detuvo porque te rendiste, porque no viste el milagro y dijiste: bueno, no es el tiempo de Dios. Si Dios lo hubiera dicho, o si Dios quisiera que pasara, hubiera pasado. Ahora sí voy a terminar con esto. Todavía queda letra aquí, hermano, bastante. Josué capítulo 10, pero vamos a terminar porque hay hambre. Termino con esto. Josué capítulo 10, verso 12. ¿Están ahí conmigo? Lean, para que usted vea lo que hace un hombre que no se conforma. Josué capítulo 10, versos 12 al 14. Usted lo tenga ahí, que no va a estar cuento, no se me distraiga, mire acá. Lo lee en su casa. Mira acá. No se me distraiga, vamos, mira acá. Después, no lo lea, léalo en su casa, para que me escuche. Yo le voy a hacer cuento, ahí está. Y después lo vamos a enterrar. Dice la Biblia que Dios le dijo a Josué. Josué fue a clamar al Señor y dijo: Señor, ahí están los enemigos, ¿qué voy a hacer? El Señor le dijo, en el capítulo 10, ve contra ellos, porque yo te voy a dar la victoria. Y ni uno de ellos podrá escapar. Ni uno. Los acabarás hasta destruirlos. Esa era la palabra de Dios. Josué sale y comienza a pelear. Y comienza a pelear con aquel espíritu. Y de repente empezó a atardecer. Y se iba a hacer de noche. La Biblia no lo dice, pero yo me meto en la batalla, como siempre. Llegó un tipo allá y le dijo: mi general, se está haciendo de noche y la gente se va a escapar. Josué lo primero le dijo: ¿cómo que se va la gente? Si Dios me dijo a mí que todos iban a morir y que no se iba a escapar ninguno. Entonces saltó otro teniente y dijo: mi señor, pero si fuera la voluntad de Dios, Dios detendría el atardecer, Dios detendría el sol y la luna. Si fuera la voluntad de Dios, Él no permitiría que anocheciera. Hay gente que te dice así, y a veces tú también lo piensas. Dios te dio una palabra, porque aquí hay gente que Dios le ha dado palabra. Cada siento en mi espíritu que hay gente que Dios le ha dado palabra. Dios te dio una palabra, y como no la has visto, dijiste: bueno, como todo cristiano, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios quiera. Dios no es loco. Si Dios te da una palabra es para que la ejecutes. Dios te la da para que tú te muevas. El tiempo lo determinas tú. Así pasó con el Señor. Entonces tú decides si sigues esperando el tiempo de Dios o provocas el tiempo de Dios. Porque Dios ya te dijo que iba a pasar. Está esperando por ti que tú provoques el milagro. Así es el Señor. El Señor espera por nosotros. Pero hay que moverse, ¿no? No, si fuera la voluntad de Dios, si Dios quisiera. No sé de dónde mira. Dios no es loco, Dios no habla dos veces. Dios me dijo que iba a pasar. Lo que pasa es que el sol y la luna me quieren sabotear la victoria que el Señor me entregó a mí de antemano. Él no me dijo que Dios me dijo: lo vas a destruir. Y como el sol y la luna se han atrevido a
pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué me está pasando? ¿Quién está tomando el diablo? Vamos a orar y vamos a combatir la hueste de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque yo no las combato solo. En el poder y autoridad, no de hombres, sino de Dios. Dice la palabra del Señor. He aquí os doy potestad de hollar. La palabra hollar quiere decir someter, subyugar. Dice, he aquí os doy el poder y la autoridad de pisotear, subyugar serpientes y escorpiones. Primera parte. ¿Qué hacen las serpientes y los escorpiones? Hacen daño, hieren. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a la iglesia? A usted y a mí. ¡Ay, qué bueno! A usted y a mí, ¿qué nos estaba diciendo el Señor? He aquí te doy el poder de estar por encima, de doblegar, de subyugar, de someter todo aquello que en tu vida quiera venir a dañarte, sea enfermedad, sea crisis, sea ruina, sea dolencia, sea trauma, lo que quiera causarte dolor y enfermedad y muerte y herirte. Yo te doy el poder de estar por encima de ello. Y para rematar dice, y sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada te dañará. Dios le estaba diciendo a la iglesia, te doy poder y autoridad en el mundo espiritual, pero también te doy poder y autoridad sobre todo aquello que te quiera venir a dañar, lo que te quiera venir a dañar, tenga el nombre que tenga, tú tienes el poder de estar por encima y no debajo. No dice el libro de Isaías, que esperan en Jehová tendrán fuerza, levantarán alas como los pollos, como los cuervos, como los pajaritos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que es de Dios se remonta por encima de la tormenta. Todo aquel de Dios nunca está por debajo de nada, está por encima, no por él, sino por la autoridad que viene de parte de Dios para su vida. Que hay un hombre que cree a Dios. Y dice la Biblia, y Josué corrió y se montó en una colina y dijo, sol depende en Gabón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron, habiendo oído Jehová a la palabra de un hombre, porque Dios peleaba por Israel. Pero me gusta porque dice, habiendo oído Jehová a la palabra de un hombre. Cuando Josué se levantó, el Señor dijo, ahí hay un hombre que cree en mí. Sol te detiene, luna te detiene, porque este hombre cree que lo que yo le digo es verdad y no vas a perturbar su bendición. Vamos a hacer hermano querido, pero termino con esto. ¿No me he dicho que termino con esto? Ahora sí termino. Me gusta esto. Josué marcó su vida y marcó la historia porque tuvo fe. Porque el verso que sigue dice, y no hubo día como aquel, y no hubo día como aquel. Hoy es 7 de mayo, que tú marcaras este día y que en los cielos tú dijeras, no hubo día como aquel, ni antes ni después, porque Dios escuchó la palabra de un hombre y una mujer que creía. ¿Qué decisión tomas? No sé qué estás viviendo, pero yo vine hoy de parte del Señor. Yo vine a decirte hoy de parte del Señor que si lo que estás viviendo no es de bendición para tu vida, no lo recibas, no lo aceptes, no lo acaricies, no lo vivas. No es lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo hago? Tienes un Dios de poder. El sol y la luna se oponen. Dile que se detengan. Es que usted no conoce. No, yo no conozco, pero conozco a Dios. Y sé que Él llama a las
cosas que no son como si fuesen.